de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Creo que tiene que bajarle un poquito al máster, creo, al máster, los grandes que están las slides allá un poquito. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, gracias por darnos de tu bendición, Señor, y hoy te pedimos que nos puedas bendecir con tu santa palabra, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Ahí estamos, perfecto. Muy bien. Dije que hoy vamos a hablar acerca del número 2. Y mientras que el número 1, ¿se recuerdan ustedes cuando estudiamos el número 1? Afirma que no hay otro. Eso es lo que el número 1 afirma, que no hay otro. El 2 indica que sí lo hay. Ese es el punto. Este es lo que tocamos hoy. El 2 indica, sí, no solamente existes tú, también estoy yo, el 2. Dentro de esa perspectiva iniciamos hoy diciendo que el 2 es el número de la diferencia y de la separación. El 2 es el número de la diferencia y de la separación. Estoy diciendo que el número 2 afirma que existe una diferencia. Y eso es por donde vamos a comenzar hoy, que existe una diferencia. Dentro de mis principios, siempre digo que siempre hay dos clases de personas. En todo hay dos clases de personas: los sabios y los no sabios, los salvos y los no salvos, los del bien y los del mal, los que triunfan y los que fracasan. Siempre vamos a encontrar categorías, las categorías siempre en dos personas, Pero vamos a comenzar hoy yéndonos con la palabra del Señor, cuando Dios dijo: yo pondré redención. Así se lo dijo cuando llega Moisés, donde el faraón le dice Dios que él iba a poner redención, que Dios había dicho que iba a poner redención entre mi pueblo y el tuyo. Esas son las palabras, para hacer la distinción entre, y observen ustedes cómo Dios habla entre mi pueblo, hablándonos de que Dios tiene un pueblo, y Dios tiene un pueblo, y ese pueblo somos nosotros. Aleluya. Y yo haré redención de mi pueblo. Cuando habla de redimir a su pueblo, observen ustedes que ahí es donde entramos en un concepto teológico todavía más profundo, difícil de explicar y difícil de asimilar. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, por quienes murió Cristo en la cruz del Calvario, por quienes Cristo derramó su sangre, casi inmediatamente nosotros venimos y contestamos y decimos que Cristo murió por todo el mundo, que Cristo murió por todos. A lo que los grandes teólogos, aquellos que se meten en el estudio profundo de la palabra, dicen no, porque el Señor no tuvo que haber muerto en vano, ni haber derramado su sangre en vano. El Señor muere solamente por aquellos que desde antes de la fundación del mundo estaban escogidos para ser salvos. Amén. Derrama Aleluya. Su sangre nada más por aquellos que íbamos a ser salvos, diciendo que el Señor nada más vino a redimir a su pueblo, no a los que no son pueblo. ¿En base qué? En base al previo conocimiento de Dios, que Dios conocía a aquellos que íbamos a dar una respuesta positiva al mensaje glorioso del Evangelio. Íbamos a levantar nuestras manos, íbamos a abrir nuestro corazón y le íbamos a decir a Dios: bienvenido a nuestra vida, a salvarnos. En cambio hay otros que no les importa nada el mensaje del Evangelio, y no les importa nada Dios, y no les importa nada la Biblia. Santo Dios. Observen ustedes hoy como la ley que acaba de aparecer en Islandia. La ley que acaba de aparecer en Islandia dice que ningún niño o joven menor de 21 años tiene que ser obligado a asistir a ninguna religión. Santo Dios.
Está totalmente prohibido que ahora usted en Islandia agarre al niño de las orejas y vámonos para la iglesia. Está prohibido que los niños 21 años pertenezcan a una religión o a un culto. Prohibido que los niños vengan a tomar esa decisión, dicen ellos, hasta que cumplan 21 años, pero que no es, ahora ya no es permitido que al niño se le esté inculcando un culto o religión si es menor de 21 años. Qué terrible, ¿no? Ahora yo quiero que Islandia me venga a hablar un poco de esto unos cuantos años adelante, a ver qué va a pasar con Islandia, a dónde van a llegar. ¿A dónde van a llegar? Así como cuando este país empezó a quitar la lectura de la palabra de Dios en la escuela y empezó a quitar que la gente orara antes de iniciar las clases en las escuelas, y terminaron quitando los 10 mandamientos de allá, de las cortes y de los monumentos, quitaron la palabra del Señor, y ahora el gran descalabro que se vive en este país es producto que han hecho a Dios a un lado. Santo Han Dios. quitado a Dios de por medio, y por eso, quieran o no, Estados Unidos no es lo que antes fue. Santo Dios. Estados Unidos no es la gran potencia que antes fue. Decir que Estados Unidos todavía es grande como antes, no lo es. Y la única manera que Estados Unidos vuelva a ser grande es que vuelvan otra vez a tener temor de Dios, respeto por la Señor, palabra, aleluya. y otra vez la gente pueda conocer a Dios, al Dios que nosotros conocemos. Pero observen ustedes cuando dice acá: yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Una separación. Habla de un pueblo que es y de un pueblo que no es. De los que iban a ser salvados y de los que no iban a ser salvados. De los que iban a vivir los primogénitos y de los que iban a morir los primogénitos. Ahora, cuando llegamos hoy a la lectura de Génesis capítulo 1 versículo 7, revela que Dios apartó las aguas terrenales de las aguas de los cielos. Y así lo está diciendo hoy Moisés, que separó las aguas terrenales de las aguas de los cielos. Y que no solamente eso, sino que dividió el día de la noche. Dividió el día de la noche, que sugiere la distinción divina entre los salvos y los perdidos. Esta división, y por eso Pablo más adelante va a decir: nosotros no somos de la noche, ni vivimos de noche, nosotros somos del día. Amén, aleluya. Nosotros somos de la luz. Nosotros no somos de las tinieblas, nosotros somos de la luz, porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Por eso cuando la Biblia habla, luz le resplandeció. Por medio de Cristo la luz vino a resplandecernos, porque esa división entre la noche y el día. Y por eso es que San Pablo también dice: hay algunos que todavía no les ha amanecido, todavía viven de noche. Todavía viven de noche. ¿Me están oyendo, queridos hermanos? Santo. No se estén distrayendo, por favor. Oh, aleluya. Viven todavía de noche, porque vino Dios, hizo la distinción de las aguas de arriba y las aguas de abajo, Oh, Señor. entre el día y la noche. ¿Qué es lo que está diciendo el pastor Pineda? Que las tinieblas y la luz no se pueden mezclar. Oh Señor Jesús. Hay una gran distinción entre ellas. Y por eso van a ver ustedes que más adelante San Pablo también lo dice: no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, ninguna relación entre Belial y Cristo. No puede haber. Por eso van a ver ustedes, y aquí voy a tirar un misil tierra-aire, que eso de que un cristiano lavado con la sangre de Cristo, o una cristiana lavada con la sangre de Cristo, se una con un impío, con una impía. Es decir, el cristiano que escoge a una mujer no cristiana, que no es salva, como esposa, simplemente está escogiendo al diablo como su sueño. Sí, Señor Jesús, bendito. Sí, porque, es decir, vamos a ser claros y pelados en esta noche. Nada más hay dos clases de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Yo no sé usted, pero yo soy hijo de Dios. Aleluya. Nada más dos clases de personas. Y el hijo de Dios ama las cosas de Dios y está en las cosas de Dios. Los del diablo andan en los bombones, en las sirenas y tantas cosas del diablo.
Así me estaban hablando unos de unos lugares donde algunos cristianitos todavía se van a divertir. Santo Dios. Que el Señor tenga misericordia de Señor. ustedes. ¿Está entendiendo? Solamente hay dos clases de personas. Y por eso el Señor Jesucristo le dijo a aquellos: ustedes son de vuestro padre el diablo, los hijos de Dios. Mas también dice: ahora ustedes son hijos de Dios. Amados, ahora somos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay una distinción. Entonces por eso usted no puede mezclarse. Aleluya. Imagínese usted acostándose con el diablo. Santo Dios. Y aquí voy. Aleluya. Y aunque no voy, esto no lo voy a decir hoy, pero porque eso es bien fuerte, pero no lo voy a decir hoy. Ahora, con respecto a Dios y su obra, fíjese bien, solo dos hombres vivieron. Solo dos hombres vivieron, que son Adán y Cristo. Adán y Cristo. Por eso es que la raza humana está dividida en dos clases, Los de la antigua creación, y los de la nueva creación. Ahora nosotros somos nuevas criaturas, pertenecemos a la nueva creación. Aleluya. El punto es sencillo, porque el primer Adán falló. Y los que nacen en Adán pertenecen a la antigua creación, porque luego vino nuestro segundo Adán, que es Cristo, y Él fue nuestro sustituto, y ahora nosotros pertenecemos a la nueva creación. Ahora, creo que ustedes tal vez nunca se han puesto a pensar, pero Adán tenía todos los elementos para haber triunfado. Adán prácticamente, al haber sido, escuchen bien esta parte, al haber sido creado a la semejanza e imagen de Dios, Adán prácticamente tenía la misma capacidad que tenía mi Señor Jesucristo, humanamente hablando. Santo Dios. ¿Me están oyendo? Mío, aleluya. Tenía la misma capacidad para no haber pecado, porque Adán tenía la imagen, la imago Dei, en su totalidad, el 100% la tenía en él. Estaba capacitado en todas las áreas para no fallar. Ese era el Adán. Mas sin embargo, ya nosotros sabemos y entendemos por qué Adán falló. Adán, si hubiera estado solo, quiero que me escuchen hoy, si Adán hubiera estado solo, Adán nunca hubiera fallado. El problema de Adán es como el problema de muchos de ustedes, que cuando se agarran de algo, aunque el diablo los arrastre, ahí van detrás del volado, porque no pueden vivir sin el volado, es decir, sin la mujer o sin el hombre impío. Entonces ese amor loco, humano, sin sentido, los arrastra al pecado. Santo Dios. Por eso Adán, yo siempre he creído que Adán no hubiera fallado si hubiera estado solo. Así como muchos de ustedes no hubieran fallado si hubieran estado solos y solas. Pero cuando abrieron la puerta de la casa y lo dejaron entrar, y la dejaron entrar, y cuando abrieron la puerta del carro y lo dejaron entrar, y la dejaron entrar, se lo llevó el diablo. Calladito, pero va. Por eso que por el primer hombre entró el pecado. Simplemente Adán ya no podía vivir sin la Eva. Dijo: la Eva me falló la Eva. Y cuando vio que la Eva iba hacia otro rumbo y él se quedaba de este lado y la Eva a otro lado, la iban a sacar del huerto, porque Dios la iba a sacar del huerto a la Eva. Dijo: pues, si el verte me da la muerte y el no verte me da la vida, prefiero morir y verte que no verte y tener vida, le dijo. Así le dijo. Así le dijo: si amarte es pecado, quiero ser pecador, le dijo. Así le dijo. Entonces, es decir, va a dejar el huerto que tenía con todo por seguir a la Eva. Por eso que en el primer hombre entró el pecado, y por Cristo, el segundo hombre,
Vean ustedes que estamos hablando del número 2. Vino la salvación. Por Cristo vino la salvación. Ahora, hay muchísimos números 12 en la Biblia. Que por cierto, este mensaje no sería suficiente el tiempo para hablar de todos los 12 que aparecen en la Biblia. Así que voy a mencionar algunos pocos nada más. Pero hay un detalle. En algunos casos, el segundo entre 2 es malo. ¿Me escucharon lo que dije? El segundo entre 2 es malo muchas veces. Ejemplo, Eva. ¿Qué fue? ¿Primera o segunda? Segunda. ¿Y cómo salió la Eva? Hablen, hermanitas, que no les estoy tirando a ustedes, solamente estamos estudiando la Biblia, no tiene mensaje directo. ¿Cómo salió la Eva? One more time. ¿Cómo salió la Eva? Así se llama usted. Eva. Salió mala. La segunda salió mala. Aleluya. Eva no había conocido más que un ser sobrenatural, a saber, Dios. Solo a ese conocía, a Dios. Pero luego conoció a una segunda persona, también sobrenatural, que es Satanás. Y ese ser, esa persona entró en el huerto. Esa segunda persona entró en el huerto. Esa segunda persona entró en el huerto. ¿Y esta persona era qué? Satanás. Esa segunda persona entró en el huerto. Y todavía no la agarran. Está bien que no la agarren. Aleluya. Porque solamente estaba Adán, Eva. Y habían conocido al primer ser, al número 1, que es Dios. Pero luego entró el número 2, que vino ¿a qué? A destruir. Para ver ustedes que muchas veces el segundo es el diablo. Y el segundo fue Satanás. Por eso todo aquel que se mete entre 2 es el diablo. Aleluya. Aleluya. Ah, bueno, voy a tener que decir entonces lo que iba a decir. Voy a regresar atrás. Cada vez que el hombre se acuesta con una mujer, cuando estaba hablando de que no puede haber esa mezcla entre la luz y las tinieblas, cada vez que un hombre se junta con una mujer íntimamente, está teniendo relaciones con todos los hombres que ella ha tenido. Estoy hablando si se acuesta con una ramera. Está teniendo relaciones con todas las mujeres que él ha tenido. Quiere decir que todos los espíritus y todos los demonios que esa persona tiene se le están metiendo. Santo Dios mío. Y cada mujer que se junta con un tipo pícaro, que ha tenido 1, 2 y 3, también le está pasando lo mismo. No se está nada más acostando con un hombre, sino que se está casando, se está juntando con todo lo que éste ha tenido. Es decir, porque de esa manera, a menos que realmente la persona haya nacido de nuevo y que el Señor haya roto todas esas cadenas de maldición, la persona está como recién salida de la panza de la mujer. Santo Dios mío, Jesús. Vaya, sigan diciendo amén, pues. Amén. Es interesante notar que en el Nuevo Testamento, ustedes van a ver que en el Nuevo Testamento hay muchas epístolas que tienen primera y segunda. Primera y segunda. Y cuando usted se mete a estudiar las epístolas, usted notará un dato muy, pero muy curioso, que hay que ponerle mucha atención especial. Y es que en la segunda epístola siempre es mencionado el enemigo. Siempre es mencionado el enemigo. Por ejemplo, en 2 Corintios, el énfasis es en el poder de Satanás.
Pablo en la segunda epístola a los Corintios hace un énfasis en el poder de Satanás. En la segunda epístola a los tesalonicenses, el apóstol Pablo habla de la operación del misterio de la iniquidad y del hijo de perdición. Especialmente el capítulo 2 nos habla de una manera detallada sobre cómo opera el misterio de la iniquidad, cómo opera el hijo de perdición, que es el anticristo, cómo va a suceder todo eso. Pablo hace una exposición en la segunda epístola a los tesalonicenses. En la segunda epístola de Timoteo, Pablo trata de la ruina de la iglesia, mientras que en la primera epístola Pablo habla del gobierno de la iglesia. En la segunda epístola habla de la ruina de la iglesia, como que ahí el número 2, cuando dije que siempre puede haber, que un segundo puede ser malo cuando está entre dos. Cuando llegamos a la segunda epístola de San Pedro, Pedro habla de la gran apostasía, que viene a la iglesia. Y cuando llegamos a segunda de San Juan, la segunda epístola de San Juan inclusive habla del anticristo hasta por su nombre, y dice que aquel que niega que Jesucristo nació en carne es anticristo, y el que no ama a Dios es anticristo. Aleluya. Santo Dios. Así que el 2 sugiere también separación y división. Escuchen bien esto, no se duerman. Separación y división. Por ejemplo, cuando nos vamos al libro de Levíticos, ustedes van a ver que se ofrecían 2 avecillas. Una era muerta y la otra era libertada. Y ahí es donde entra inclusive la soberanía de Dios. ¿Por qué una era muerta y la otra era libertada? Y usted pudiera preguntarse en esta noche, ¿por qué usted está aquí ahora gozando de las grandes y ricas bendiciones de Dios, cuando hay otros que crecieron con usted con mejores posibilidades y con muchos otros recursos, y aquellos están muertos, y aquellos están en una situación deplorable, y aquellos están en el mundo, y usted ahora anda con una Biblia en la mano, y usted abre sus labios y alaba a Dios? ¿Cómo ¡Aleluya! es posible que alguien sí Señor y el otro no? Aleluya. También nos habla de que habían 2 machos cabríos, y que uno era degollado y el otro era dejado, que se fuera al desierto. De igual manera, una vez más, ¿por qué uno era degollado y el otro dejado, que se fuera al desierto? Una vez más nos habla del Dios que tiene el control y el destino aún de los animales. Aún de los animales. Alabado sea Dios. Amén. Muy bien. También encontramos en la Biblia que hay 2 amos, 2 amos y 2 pactos. ¿Me está oyendo lo que digo? Hay 2 amos. Está Dios o está Cristo, pues, y está el diablo. Santo y usted Dios. decide a qué amo servir. Usted y yo, espero, hayamos escogido servir al mejor de los amos, que se ¡Aleluya! llama Cristo Jesús. Pero también hay 2 pactos. El pacto antiguo, el pacto de la ley, y el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Hay ley y gracia. Y hay algunos que lo están queriendo a usted mover a regresar al antiguo pacto, al pacto de la ley. Cuando la ley nada más fue una nodriza, el ayo que nos estuvo preparando para el nuevo pacto en la sangre preciosa y maravillosa del Cordero, el nuevo pacto de la gracia en Cristo Jesús. Entonces las personas o están en la ley o están en la gracia. Las personas o están en el antiguo pacto o están en el nuevo pacto. Las personas están con Cristo o sin Cristo. Aleluya. También en la Biblia leemos de muchos doces, de Caín y Abel. Uno bueno y el otro malo. Uno justo y el otro injusto. Uno que agradó a Dios y el otro que desagradó a Dios. También leemos
de la mujer. No, me estoy adelantando. Mejor hablemos primeramente de Ismael e Isaac. Ismael e Isaac. El Ismael del cual descienden los árabes, y el Isaac del cual desciende el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Aleluya. También se nos habla de un Jacob y un Esaú, que hasta el día de hoy Esaú le está dando problemas a Jacob, es decir, a Israel, porque Dios le cambió el nombre de Jacob, tramposo, suplantador, mentiroso, a Israel, que significa príncipe de Dios. También la Biblia nos habla de un Moisés y a Aarón. Nos habla de un Elías y un Eliseo. Vean ustedes cómo van ahí dos a la par. Alaban a Dios, hermanos, todavía. Aleluya. Aleluya. Se nos habla de una Basti y de una Esther, de una temerosa de Dios y otra que no era temerosa de Dios. Se nos habla de la simiente de la mujer y de la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer es Cristo Jesús, alabado sea su santo nombre, y la simiente de la serpiente que está por venir, ya hablando escatológicamente. Pero vean ustedes cómo va lo del número 2, aleluya. Se hace una diferencia entre lo limpio y lo inmundo. Esa palabra es muy frecuente en el libro de Levítico, lo que es limpio y lo que es inmundo. Esto podréis comer porque es limpio y esto no podréis comer porque es inmundo. Por eso cuando llegamos allá al libro de los Hechos y que viene bajando aquel lienzo y que le dice, el Señor le habla a Pedro y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro le va a decir: yo nunca he comido nada inmundo, porque el pueblo gentil hasta ese momento era un pueblo inmundo. Pero el Señor le va a decir a Pedro: no llaméis inmundo lo que yo he santificado. Hablando que ahora en Cristo, lo que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Los que estábamos alejados, ahora hemos sido acercados por el poder del Evangelio de Jesucristo. Aleluya, aleluya. En 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, se nos advierte de la distinción entre la justicia y la injusticia. Ahí se nos habla la distinción de la justicia y de la injusticia. No solamente eso, pero también se nos hace la diferencia una vez más entre la luz y las tinieblas. Usted no tiene por qué andar en las cosas de las tinieblas. Usted no tiene que andar ahí, que ir a los chinos por los numeritos que le dan para ver si de ahí se saca la lotería. Usted no tiene que andar leyendo: voy a ver qué me dice el horóscopo. Usted no depende de horóscopo. Si quiere leer, lea la santa palabra de Dios. Aleluya. Pero algunos andan ahí, hasta escuchan los noticieros baratos, porque ahí sale el que le va a decir cómo le va a ir en el día. Aquí tengo un libro que nos dice cómo nos va a ir en el día. Señor, amén, aleluya. Aleluya. Nadie te podrá hacer frente. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Aleluya. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Y nunca te apartes de mi palabra, nunca te apartes de este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Pero si meditas en él de día y de noche. Amén, aleluya. Ahí está. ¿Qué más horóscopo? Sí, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria al Pero Señor. ahí andan algunos. Oiga, que me lean la mano, yo te la leo de gratis, hombre. Hay que me saquen las cartas, yo te las saco también, hermano. Pura paja, pura mentira, ¿no? Ese es el engaño de las tinieblas, el engaño de las tinieblas. El engaño de las tinieblas es terrible, en el sentido que muchas veces nos hace sentir que nosotros lo que necesitamos es tener mucho dinero para tener seguridad, y lo único que nosotros necesitamos es tener a Cristo para tener seguridad. Ahora, son casi incontables las ilustraciones de este número 2. Incontables. En la Biblia, insisto, tenemos material hasta para tirar para arriba. Por ejemplo, se nos habla de la ley y la gracia. ¿Ustedes dónde están? ¿En la ley o están en la gracia? ¿Y por qué se le ve sin gracia, pues? Santo Dios. Se habla de Cristo
y del anticristo. Se habla del bien y del mal. Se habla del pan leudado y el pan no leudado. ¿Me están oyendo, queridos hermanos? Y en 1 Corintios, capítulo 15, Pablo habla del cuerpo natural y del cuerpo espiritual. Por ejemplo, San Pablo dice que se siembra en deshonra y se levanta en gloria. Sembrado en corrupción y flaqueza, levantado en incorrupción y potencia. Porque este cuerpo inútil que nosotros tenemos, y no me venga usted, mire, como el tiempo es cruel, ¿verdad? Hay una hermana, puso su foto, no voy a decir su nombre, la hermana, que hasta cuando yo la vi dije, qué bárbara como era la hermanita, ¿no? Elegante, alta, y ahora con los años se ve chaparra. Porque con los años la persona se va encogiendo más. ¿Se han fijado ustedes que la persona se va encogiendo más? Todo se le encoge. Sí, la persona se va haciendo chaparrita. ¿Se han fijado ustedes? Tenía manos grandes y luego las manos pequeñitas, la cara así y luego la carita encogidita. Los años son crueles. Digo esto porque de repente yo veo personas y uno piensa que uno se ve igual como hace 15, 20 años. Uno piensa que todavía para nada, señores. Solamente cuando alguien que lo conoció a uno le dice, hey, por poco no te conocí, ya voy. Así le dicen, por poco no te conocí. Y uno dice, pero no, pero si me veo igual, mira. No, le dice, ya no te veo, ya no, para nada, para nada. Entonces el tiempo es cruel porque este cuerpo se va envejeciendo, aguadando. Si no, quiero que usted piense en este momento que de esos músculos que usted tiene ahí, de los cuales se siente muy orgulloso, vení, tocame, Vinicio, vení, tocame, Vinicio. Vení, tocame, Vinicio, todavía. Vení, Vinicio, a ver, toca. No te siento. A ver, aquí, a ver, todavía, a ver, ¿cómo se siente todavía? Aguados. Juan, aguados. Hagamos una, a ver si siente. Entonces, y uno cree que estos músculos fuertes que tiene, músculos fuertes, de repente uno ve los bracitos de ya puro atolito. Así. Aquellas piernas que uno tenía fuertes, bien así, después puro atolito. ¿Por qué? ¿Y verdad? Y aquella mirada que uno tenía que veía de lejos, que metía, ¿cómo se llama? El hilo, la aguja de un solo. Me decía mi abuela, Ismaelito, metémela el hilo en la aguja, porque ella estaba pobrecita, mi abuela. Es que se aparte el hoyo, me decía. Pero en aquel tiempo que yo tenía ojo de águila, solamente llegaba paz. Ay, abuelita, ya está listo. Y eso se va acabando. El oído se va afectando. Y de aquel caminado que nosotros teníamos bien elegante, que levantábamos los zapatos, ahora hasta en la alfombra nos tropezamos. Entonces estamos hablando de un cuerpo corruptible, de un cuerpo que se desgasta. Y por eso, gracias a la fotografía, a uno solamente le quedan los recuerdos de lo que el viento se llevó. Los recuerdos de lo que el viento se llevó. Pero qué lindo cuando la Biblia dice, y esta es la esperanza nuestra, que este cuerpo desgastado y este cuerpo avejentado y aguado va a ser sepultado, pero cuando se levante, cuando el Señor venga, será un cuerpo glorioso. ¡Aleluya! Un cuerpo en potencia. Amén. ¡Gloria a Dios! ¿Sabe que algunas veces me he preguntado cómo va a ser nuestro cuerpo cuando nos seamos levantados? Nos vamos a parecer, por supuesto, pero yo creo que de alguna manera nosotros vamos a tener más o menos la misma estatura que Adán tenía y la misma complexión física que Adán tenía, y las mujeres también
Se van a parecer un poco a la Eva. Bárbara, se le va a hacer el milagro. Entonces, sí, porque si usted cree que se va a levantar con esas libritas de más, con esas lonjitas de más, usted está equivocado. Cuando nuestro cuerpo se levante, será un cuerpo totalmente restaurado por el poder de Dios. Sí, Señor, aleluya. Allá en Génesis 19, que es el gran capítulo de la separación, donde Lot y sus dos hijas, porque la mujer no quiso, porque la mujer, su corazón estaba en Sodoma y Gomorra, va a perecer. Pero vean ustedes cómo ellos, Lot y sus dos hijas, son separados de lo demás de la gente que va a morir en sus pecados. Estoy hablando que de todas esas dos ciudades, los únicos que se van a salvar son Lot y sus dos hijas. Se habla de un pueblo separado y de un pueblo que va a ser consumido. Pero ahí en ese capítulo aparecen muchos dos. Por ejemplo, aparecen dos ángeles, aparecen dos hijas, aparecen dos lugares, una llanura y un monte, aparecen dos ciudades, Sodoma y Gomorra, y aparecen dos medios de destrucción, fuego y azufre. Es un capítulo que está saturado del número 2. Otro capítulo importante es el capítulo 7 de Mateo. Escuchen bien, por favor. Mateo capítulo 7. Porque aquí, en este capítulo, también es un capítulo de separación, en el que se nota el hombre que tiene una paja en su ojo con el otro que tiene una viga. No se oyó, ¿verdad? Santo Se nos Dios. habla de uno que tiene una pequeña paja y el otro que tiene una viga. Alabado sea Dios. Se nos habla de la puerta angosta y de la puerta ancha. Se nos habla del camino estrecho y del camino espacioso. Se nos habla del camino que lleva a la vida y del que conduce a la destrucción. Se nos habla del árbol bueno y del árbol malo. Se nos habla del hombre prudente y el hombre imprudente o insensato. Se nos habla de la casa edificada sobre la roca y la casa edificada sobre la arena. Aleluya. Se nos habla de la que resistió la tempestad y la que no resistió la tempestad. Es un capítulo donde hay mucho dos. Aleluya. El número 2 también es un número de unión y división. Unión y división. Por ejemplo, cuando el Señor envió a sus discípulos, a los 70, a que fueran a evangelizar, a enseñar, a sacar los demonios, dice que los envió de 2 en 2. Sí, amén. Eso es bien importante, porque ahí estamos hablando de unión, de una unión de mente y propósito. Unión de mente y propósito. Y cuando el Señor dijo en su palabra, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El propósito es unión y propósito. Que hay unión y propósito. En el hogar debe haber un solo propósito. En el hogar debería haber una sola meta. Es decir, la mente del hombre y de la mujer deberían estar coordinadas en armonía, que una no jala para el norte y la otra para el sur, que una no es republicana y la otra demócrata, que uno no es de derecha y el otro de izquierda, que uno es de Dios y el otro es del diablo. Que el Señor reprenda al diablo. ¿Se han fijado ustedes por qué los mayores conflictos que hay, en dónde se dan? ¿En dónde? En los hogares. Y por lo menos antes las personas disimulaban, así como algunos de ustedes que disimulan que todo marcha bien en su hogar. Pero ya ahora hay algunos que no disimulan.
Enfrente de la gente pelean, en medio de la gente se hacen caras, en medio de la gente se insultan, en medio de la gente ya no tiene, es decir, una situación que ha llegado a puntos ya horribles, terribles. El propósito de Dios es que hubiera unión y propósito. Por eso pienso, y aquí les voy a dar un consejito de gratis a aquellos que todavía andan dragoneando para el matrimonio. Porque si desde el principio usted no ve esa unión de propósito, meta los frenos de aire, ponga inmediatamente la signal light hacia la derecha o a la izquierda y agarre para otro rumbo. Porque si ya desde ahí empiezan a haber diferencias de propósito, ¿quién no va a hacer cuando ya estén en el matrimonio? Eso va a ser terrible, terrible, terrible. Pastor, ¿me puede dar un ejemplo sencillo? Sí. Le dijiste que no fuera con sus amigas a ver tal película. Le dijiste que no se juntara con aquella amiga o con aquel amigo porque no te gusta la amistad. Y la muchachita de todas maneras lo hizo. No hay unidad de propósito. Al no haber unidad de propósito, se está saliendo del diseño original de Dios cuando unió a dos personas, porque Dios lo que dijo es: dos son mejores que uno. Si el uno se levanta, si el uno se cae, el otro lo levanta. Y si está enfermo, el otro lo mata. Para quedarse con la herencia. Aleluya. Ya hablemos hoy, ya hablamos de unión, del dos como unión, ahora hablemos como división. El apóstol, el hermano menor del Señor, Santiago, capítulo 1, versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Me estamos oyendo, queridos? Aleluya. Saltamontes. El hombre de doble ánimo, el hombre que ahora dice sí y luego dice que no. El hombre que dice sí le entramos y luego no le entra. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso, cuando pongas la mano sobre el arado, no mires atrás. A Dios no le agradan los que retroceden. A Dios le agradan los que van siempre para adelante. ¡Aleluya! Como soldados firmes, Señor, que tienen convicción. Aleluya. El líder luego dice: no, hermano, voy a descansar. Vuelve a ser líder, quiero descansar. Aleluya. Aquella que está y se va. Va y viene, va y viene. Aquel que va y viene no sirve. No sirve, es inconstante. Porque ¿quién dijo que no iban a haber problemas en nuestra vida? ¿Quién dijo que no van a haber problemas en nuestras amistades, relaciones de amistad, en nuestras relaciones románticas? ¿Quién dijo que no iba a haber? Van a haber problemas. Y eso es lo lindo, de que salen adelante a pesar de los obstáculos que se presenten, todas las murallas de Jericó que se puedan presentar, pero en el nombre del Señor se sale adelante. Aleluya. Y algunas murallas son más gruesas que otras. Dios mío, estoy hablando de algo que yo lo veo, hombres que de repente y mujeres que de repente se ven, aleluya, bien metido, papá, y de repente doble ánimo. Mi abuelo le llamaba arranque de mulo trotón, porque esa es la diferencia entre el mulo y el caballo. El caballo, cuando sale, agarra un paso. El caballo tiene paso, y ese paso lo mantiene, pasan las horas y él el mismo paso. Yo quiero ser caballo, no quiero ser burro ni mulo. En cambio el mulo no, usted lo aprieta y sale el animaloma, pum, pum, y al ratito solamente se queda pum, pum.
péguenle, golpéelo, y el animal no pasa de allí. Aleluya, aleluya. Así que hay personas que dicen, ahora sí me dedico al Señor, ahora mi cuerpo, mi alma al Señor, solo para el Señor, fuera. Al ratito otra vez el diablo los anda devanando. Inconstante en todos sus caminos. Segundo, nadie puede servir a dos señores. Y usted no puede estar en las cosas de Dios y en las cosas del diablo. Santo Dios mío. Usted no puede estar aquí danzando en el Espíritu por medio de estas lindas alabanzas que los hermanos cantan. Y luego irse a bailar allá. ¿Ah? Sugar, sugar, ay, honey, honey. No, no puede. O es de Dios o es del diablo. Sí, Señor Jesús. ¿Estamos oyendo? No puede servir a dos señores. No puede estar en la iglesia y en el mundial. Que callados se quedan. Aleluya, aleluya, aleluya. Mire, yo ya pasé de esa allí, de cuando las mujeres eran noveleras, va. Y yo dejé de predicar de eso porque pues ya a estas alturas ya sería demasiado seguir hablando de algo que no edifica. De algo que no edifica. Porque yo en aquel tiempo veía hasta las mujeres y los hombres hasta llorando. Hasta una vez yo lloré con una película. Yo pero ya dejé de ver películas porque esa vez me tiré la película del Titanic. Mi hija estaba conmigo y mi hija me vio los ojos y me dijo, papi, ¿está llorando? No, hija, es que me arden los ojos, le dije. Y era cuando estaba en el momento que decía, Jack, Rose, Jack. Y el pastor Pineda chillando, usted. Qué terrible, no. Dije, no vuelvo a ver una cosa de esas. Así que hoy solamente Popeye y el marino son. Bueno.